Listo, doctor, ya comenzó la grabación. Bien, buenas tardes. Compañera Lezama, ¿sí me escuchan y me ven correctamente? Perfecto, pues les agradezco mucho que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en este arranque, pues, de actividades dentro de este diplomado. Pues les agradezco, insisto, que estén aquí puntualmente presentes. Bueno, a mí me toca platicar, mi nombre es Octavio Vado y me toca platicar con ustedes algunos temas introductorios respecto de la lógica, ¿no? Bueno, quisiera comentar previamente algunas cosas que me parece que son relevantes. Lo primero de ello es que ustedes recuerden que por el simple acceder ya aquí a la plataforma virtual, con eso ya se da el registro de su asistencia. No es necesario que nos pongan su nombre. Si quieren poner saludos en el chat, pues adelante, pero no es necesario poner el nombre. Lo segundo, recordar que para acreditar nuestros diplomados, pues es necesaria la asistencia. Ya expliqué cómo se da el registro de la misma y aprobar un trabajo, un ejercicio, responder una pregunta final que en su momento y por los conductos de los correos electrónicos que se tienen registrados, pues les van a mandar. Eso, digamos, recordarlo. En un segundo momento, bueno, a mí me toca platicar pues con ustedes de estos temas introductorios a la lógica y a la lógica, digamos, aplicada al derecho y a la lógica aplicada a la cuestión electoral. Quisiera comentar, bueno, empezar comentando algunas cuestiones algunas reflexiones, digamos, generales, ¿no? Y, digamos, vamos a decirlo así, como cuestiones de nuestra sesión. Estoy aquí abriendo un archivo, permítanme. Ok, sí, perfecto. A ver, tengo una presentación que quiero someter a su consideración y que me permitiría irme guiando en la exposición. Yo quisiera pedirles ahí que me puedan apoyar, de manera que me dejen fluir, digamos, con la presentación y si hay alguna duda, pues si tenemos a la mano una libretita y una pluma, pues ahí la anotamos. O si no, aquí en el chat, en la cajita de comentarios, pues pueden anotarla. Y hacia el final de nuestra sesión abriré un espacio para las preguntas y los comentarios y ahí es donde desde luego podrán ustedes hacer uso de la voz. Les pido que lo hagamos así, porque si lo hacemos antes, o sea, si vamos, digamos, cortando la clase, pues no sé, a lo mejor la compañera Laura Ceballos me hace una espléndida pregunta o un comentario muy interesante y nos clavamos por ahí y me voy y ya no me regreso y ustedes se merecen, desde luego, y es el compromiso de la escuela, pues una clase ordenada, sistemática, bien organizada, ¿no? Entonces, por eso les quiero pedir que lo hagamos de esa manera. Por favor, no lo tomen de ninguna manera como coartar la posibilidad de que ustedes se expresen. En segundo lugar, yo no tengo problema si me dicen doctor, licenciado, maestro, si me dicen Luis u Octavio. Normalmente la gente me dice Vad, ¿no? Con el apellido que tengo, pues no necesito apodo. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, pues yo trataré de dirigirme a ustedes, desde luego en todo momento con educación, pero a lo mejor de repente con Antonio o con José Francisco, pues se me sale hablarles de tú y por favor no lo vean como una incorrección. Si alguien de aquí me dice, oiga, no me hable de tú, hábleme de usted, que no somos iguales, pues yo muy cumplidamente tomaré nota. Pero bueno, lo que quiero es establecer eso como reglas generales. Si están con su café, yo también traigo el mío, un café oaxaqueño que es una maravilla para tomarlo mezcladito con leche. Si alguien está fumando por ahí porque está en su carro o en su casa, pues adelante. Quienes estamos en el trabajo, pues no fumamos, ¿no? No fumamos aquí. Bueno, pues digamos, esas serían las reglas generales. No sé si hasta aquí alguna duda o algún comentario. En caso de no haberlo, bueno, pues vamos a empezar platicando. Yo quiero empezar esta sesión recordando a un antiguo, pero muy meritorio, juez británico, que fue el juez Edward Cook. Edward Cook fue un juez de la época poquito previa, digamos, al inicio de la Glorious Revolution, de la revolución aquella inglesa, que dio lugar a la destitución del rey y que, como ustedes saben, provocó que durante un periodo de tiempo
bajo la figura del legendario Lord Protector que fue Oliverio Cromwell, pues Inglaterra fue una república. Pensamos que el Reino Unido siempre ha sido una monarquía y la verdad es que por un corto periodo de tiempo fue una república, fue una Commonwealth. Ahora ha vuelto a ser una Commonwealth, ¿no? Pero bueno, una Commonwealth en el siglo XVII, sí. Bueno, se cuenta la siguiente anécdota de Edward Cook. Él era un juez, uno de los jueces más importantes del reino, y siempre andaba a la greña con el rey. ¿Jacobo o Carlos? No, bueno, no importa el nombre del rey, importa el nombre de Edward Cook. Porque el rey quería ser un monarca absoluto, ¿no? Lo que estaba de moda en aquella época, volteemos a ver a Francia, a Luis XVI, ¿no? L'État c'est moi, el Estado soy yo, ¿no? Era, pues, lo que estaba de moda, así como ahora la moda es el aroma de tu perfume en la guagua, pues en esa época lo que estaba de moda eran los monarcas absolutos, ¿no? Entonces el rey inglés quería ser un monarca absoluto. Y el valladar más importante, bueno, tenía dos límites, ¿no? El parlamento, con los nobles, y la judicatura. Eran, digamos, los valladares que impedían que un monarca inglés pudiera asumirse como un monarca absoluto. Y entonces Edward Cook, pues era uno de los altos jueces del reino y era un férreo defensor de la independencia judicial, gran defensor de la independencia judicial. Que como ustedes saben, en el caso británico, en el Reino Unido, es algo todavía mucho más, son mucho más celosos, pues, ¿no? De la independencia judicial. Y entonces, una vez están el rey y don Edward Cook, y entonces el rey, que no era un tipo tonto, desde luego, pues le pone ahí una especie de trampita muy interesante. Entonces le dice, a ver, don juez Cook, dígame, yo no creo que le dije a mi rey, pero dígame, don rey, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, mire, a ver, ¿usted está de acuerdo, señor juez, en que yo soy un hombre inteligente, yo el rey? Dice Edward Cook, sí, claro, usted es un hombre muy inteligente. ¿Usted está de acuerdo también que yo soy un hombre culto, un hombre formado? Sí, sí, don rey, usted es un hombre muy culto. Ok. ¿Usted está de acuerdo también, estará de acuerdo, señor juez Cook, que sé de lógica? Sí, señor rey, usted sabe de lógica. Ha leído los grandes tratados, usted sabe de lógica. Bueno, dice el juez, entonces, si sé de lógica y el derecho es esencialmente aplicar la lógica para resolver conflictos humanos, pues entonces no hay ningún problema para que yo dicte sentencias, ¿no? Esta era una afirmación que políticamente era una bomba, ¿no? Políticamente era muy importante. Porque yo decía hace un momento que era que estábamos hablando en un contexto histórico en el cual el monarca quiere convertirse en un monarca absoluto. Y uno de los límites que encuentra es la judicatura, que no lo, porque el rey quiere juzgar, ¿no? En ese momento histórico, siglo XVII, las sentencias se dictan en nombre del rey, pero el rey no las dicta. Entonces, lo que él quiere es juzgar. O sea, en pocas palabras, pues echar para atrás muchas de las cosas que hemos visto con la Carta Magna y la ampliación de los poderes y el peso de la nobleza, ¿no? O sea, quiere ponerse por encima de la judicatura. Y si ustedes se fijan, lo que fue haciendo el rey fue como que fue arrinconando a Edward Cook, ¿no? Porque lo que él quería es que Edward Cook dijera sí. Porque diciendo sí, pues ya ahí tiene el argumento y el pretexto perfecto para afirmar su poder por encima de la judicatura y decir yo soy el juez máximo. O sea, no solamente es que se dicten las sentencias en mi nombre, sino que yo puedo dictar las sentencias. Entonces Edward Cook, que también era un hombre muy inteligente, obviamente, se da cuenta de lo que está haciendo el rey. Y entonces le dice, mire, en efecto, usted es un hombre inteligente, usted es un hombre preparado, usted es un hombre culto, usted sabe de lógica, pero el derecho no es solo lógica. Requiere una formación específica, una experiencia específica de la cual usted, majestad, pues no tiene. O sea, no le concedió a Cook. Cook no le concede al rey, pues la respuesta que él estaba esperando. Esta afirmación del juez Edward Cook tiene, como será evidente para ustedes, tiene un mar de fondo, ¿no? Es muy importante por muchísimas razones.
incluso, bueno, principalmente para efectos de nuestra sesión, ¿no? Si no, ¿para qué la estoy platicando? En un primer momento, la idea de la afirmación de la independencia judicial. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver la independencia judicial con la lógica o con el dictado de las resoluciones? Y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. A ver, pensemos en algo. Eh, hay un país en el cual, pues el Poder Ejecutivo está muy enojado con algunas decisiones de la judicatura. Considera que la judicatura ha ido más allá de sus competencias y de sus atribuciones. Y por lo tanto estima que es necesario limitar el poder de la judicatura, particularmente la judicatura constitucional. Y estoy hablando de algo contemporáneo. Y uno de los argumentos que el Poder Ejecutivo utiliza para señalar esto es la falta de legitimidad democrática de los altos jueces y de las altas jueces. Porque se dice, pues ellos no son electos por el pueblo, ¿no? Ellos son nombrados, pero no son electos por el pueblo. Y entonces introducen este planteamiento. ¿Por qué un funcionariado, diríamos una élite? No lo digo en el sentido negativo, lo digo en el sentido positivo que lo usaba, por ejemplo, Ortega y Gasset. ¿Por qué una élite va a decidir por encima de quienes son electos y electas por el pueblo? ¿Qué país es este del que estoy hablando? Adelante, Jonathan. ¿Será Estados Unidos? No, eso fue en los 70s, pero no. Gracias. En los 70s pasó eso, sí. No, ¿qué país? Yo creo que les da miedo, ¿no? Pero a ver, Laura. México, Laura actualmente, dice que es México, parece. Pero no, Laura, es ¿no? Israel. Es También. Israel. Israel en estos momentos, el gobierno de derecha de Benjamín Netanyahu está planteando justamente eso y está proponiendo reformas legales para que, por ejemplo, una sentencia de su alta corte pueda ser superada por una mayoría legislativa, mayoría simple. ¿Se imaginan si en México las sentencias de la Corte o del Tribunal Electoral pudieran ser superadas por una mayoría simple en el Congreso de la Unión? Bueno, eso mismo se está planteando actualmente en Israel. Es cuestión de que vean las noticias de lo que está sucediendo. Eso está planteando ahorita, ¿no? Entonces, Laura tiene razón, pues eso no suena en México, algo así ha sonado aquí en México. Y Jonathan tiene razón, en los 70s, particularmente, por ejemplo, si vemos los discursos de campaña de Richard Nixon, se planteaba algo muy similar. Y entonces ustedes miran, pero doctor, ¿pero qué tiene de común Benjamín Netanyahu, o el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de derecha, con el gobierno de México, que es un gobierno que se asume de izquierda, o con el gobierno de Nixon de los años 70, que obviamente era un gobierno de derecha? Bueno, lo que tiene en común es que esta crítica no es una crítica que tenga que ver con izquierda o derecha, es una crítica que tiene que ver con que la judicatura, particularmente la judicatura constitucional, puede ser incómoda para los poderes, ejecutivo y legislativo. No importa si son poderes de izquierda, de derecha, de centro, no importa, no importa el país. La judicatura constitucional es incómoda, porque debe ser muy incómodo que te digan, espérate, señor presidente, tu ley es inconstitucional, tu decreto está mal, o que te digan, a ver, mayoría legislativa, o sí, muy mayoría legislativa, pero están legislando mal, están violando la Constitución, están violentando, desconociendo derechos internacionales, tratados internacionales y derechos fundamentales. Debe ser incómodo. O sea, siempre que te corrijan, pues es incómodo, pero que te digan que desconoces la Constitución, pues la verdad es que se entiende que debe arder un poquito. Pero estas críticas, para efectos de nuestra sesión, plantean algo que es muy interesante observar. Los jueces no tienen las juezas no tienen una legitimidad democrática. Ya que hablaba Jonathan de Estados Unidos, miren, déjenme abro una presentación. Es que esa no la tenía aquí pensada, pero miren, pero les voy a decir por qué. Es que les quiero leer algo directamente de la fuente. En los años 60, en Estados Unidos, cuando viene las elecciones del 69, me parece, los republicanos se dieron cuenta de algo,
que la sociedad americana estaba muy cansada. O sea, acuérdense, los 50s y los 60s fueron años muy difíciles para Estados Unidos. Que tu guerra de Corea, tu guerra de Vietnam, que eligen a Kennedy, que matan a Kennedy, luego matan a otro Kennedy, matan a Malcolm X, matan a Luther King, la lucha de los derechos civiles, la lucha de las mujeres. Fueron años muy difíciles, muy difíciles. Entonces los republicanos se dan cuenta de eso y dicen, a ver, ¿qué quiere la sociedad? La sociedad ya no quiere un niño bonito como Kennedy. La sociedad ya no quiere un gran salto adelante. La sociedad quiere algo tranquilo, quiere un político gris, quiere algo que no haga olas. Ya se acabó Woodstock, ya apesta demasiada marihuana, ya queremos algo tranquilo. Entonces dicen, ¿qué es lo más aburrido que tenemos? Richard Nixon, que había sido vicepresidente con Eisenhower. Y lanzan a Nixon y Nixon no gana, barre. Hoy pensamos en Nixon como un tipo que mintió, que espiaba, en el cual se basan los Matt Groening para hacer a Milhouse, ¿no? Por eso es Milhouse. Milhouse era el segundo nombre de Richard Nixon, era Richard Milhouse Nixon. Pero en los 60s parecía la gran solución, así como, ya fue mucho borlote, ya queremos algo tranquilito. Y Nixon, en campaña, introduce por primera vez en la política en Estados Unidos la idea de que hay que ver los perfiles políticos y de interpretación de quienes puedan ser jueces o juezas de la Corte Americana. Entonces, les voy a leer un pedacito de un párrafo, de un pedacito de un discurso de Richard Nixon, donde habla de esto. Fíjense, déjenme lo abro por acá está. Es que ese lo tengo en otra presentación, pero ahorita, ya que Jonathan lo citaba, la verdad es que viene perfectamente a cuento. Es más, se los voy a proyectar para que ustedes también lo puedan ver. Déjenme hago aquí un ajuste. Ahí está. Bueno, vamos a proyectar. Compañero, ahí está proyectándose. Compañero, tú mismo, Jonathan, ¿sí se ve la lámina? Sí, perfecto. Bueno, este señor, el que ven a la derecha sonriendo de corbata, digamos, en tonos azulosos, morados, es Richard Nixon. Y el señor que está a la izquierda, ya mayor, de cabello blanco, es a quien propuso para Justice de la Corte Americana, presidente de la Corte, que fue Earl Warren. Este es un discurso de la campaña de Nixon. Yo no me lo inventé, son palabras de Nixon. Lo bajé directamente. Ya ven que los expresidentes americanos tienen sus bibliotecas, ¿no? La biblioteca presidencial, tal cosa. Que no es que tengan ahí los libros que leyeron de niños, sino que resguardan los archivos de ese periodo, incluyendo cuestiones de campaña. Entonces, este discurso lo bajé directamente de ahí. O sea, no me lo estoy inventando. Fíjense lo que dice fíjense lo que dice. Voy a más o menos traducirlo, pero si ven que me equivoco en la traducción, por favor me corrijan. La cuestión es cuando un juez de la Suprema Corte debe considerar su función como interpretar el derecho o como hacer el derecho. ¿Recuerdan que hay toda una discusión ahí de si los jueces y las juezas interpretan o hacen derecho? Bueno, dice. Ahora, es verdad que cada decisión, de alguna manera, pues extiende el derecho, ¿no? O amplía el derecho. Y recordemos que Nixon era abogado. Bueno. Sin embargo, bajo nuestra Constitución, la auténtica responsabilidad de escribir las leyes corresponde al Congreso. La responsabilidad de ejecutar las leyes recae en el Poder Ejecutivo y la responsabilidad de interpretarlas reside en la Suprema Corte. Fíjense qué clara, pero también tajante, concepción de la división de poderes. Yo creo en una estricta interpretación de las funciones de la Suprema Corte. En esencia, esto significa que yo creo que necesitamos una corte que vea su función como interpretar más que como romper o entrar, digamos, en áreas que no son su prerrogativa, sino prerrogativa del Congreso. Fíjense qué interesante la cuestión ideológica que nos está diciendo. En el segundo párrafo lo que nos dice es que va a proponer gente así. Bueno, pero me quiero quedar en la primera parte. Como pueden ver ustedes, la primera parte es una crítica a la judicatura. Es claramente una crítica a la judicatura constitucional americana de esas épocas, que fue la corte que amplió derechos, el Brown versus Board of Education, derechos de los jueces, todo esto. Entonces, lo que está diciendo Nixon es, espérate, tu función no es ser de avanzada.
tu función no es andar ampliando derechos, no. Tu función es la estricta aplicación del derecho. Dicho de otra manera, claramente a don Nixon no le gustaban los jueces activistas y claramente no le hubieran gustado los jueces garantistas. O sea, la Corte Interamericana no le hubiera gustado, pero para nada, ¿no? Definitivamente. Estas son algunas críticas que nos deben hacer pensar en si la legitimidad de la judicatura no se puede, la legitimidad política de la judicatura no se puede encontrar en su origen electivo. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Y entonces parece ser que esto se complica más cuando pensamos en regímenes como el nuestro, como Estados Unidos, regímenes presidenciales que se fundamentan en una clara división de poderes. Entonces, el Poder Judicial o el Departamento Judicial, como le decían los Founding Fathers, chéquenlo, por ejemplo, ahí en El Federalista, el Poder Judicial, la judicatura ni siquiera la consideraban poder, la consideraban departamento, ¿no? O sea, la idea de poder, pouvoir, viene hasta después con los franceses. Bueno, pero entonces, si la legitimidad no está en la elección, no es una legitimidad electiva, entonces para los tribunales nos está vedada la legitimidad de origen. Yo sé, y si quieren lo podemos discutir más adelante cuando llegue ese momento de la sesión, yo sé que hay intentos, ¿no? De decir, bueno, es que están dotados de una legitimidad democrática indirecta porque pues no los eligen, pero los designan quienes sí son electos por el pueblo. A mí todo eso se me hace muy forzado, muy forzado. O sea, la verdad es que son argumentos que no me convencen, pero insisto, si quieren los podemos debatir. Me parece que no hay una legitimidad democrática de origen. Entonces, ¿cómo se legitima en su ejercicio un tribunal? Y estoy pensando en tribunales constitucionales, o sea, lo que yo estoy diciendo aquí no sé si sea aplicable para un juzgado familiar o un juzgado mercantil, porque no son áreas en las que estoy, entonces no sé, pero ustedes podrán tener ahí una mejor opinión. ¿Cómo se legitima? Pues su única manera de legitimarse es en el ejercicio de la función, ¿no? En el ejercicio de la función. Ahora, en el ejercicio de esa función, esta legitimación que pueden obtener o esta legitimidad a la que pueden acceder se vuelve muy compleja, porque ¿cuál es la función de los jueces? ¿Cuál es la función de las jueces? Dicho en un sentido muy genérico, la respuesta es muy sencilla. Aplicar el derecho para resolver conflictos humanos, ¿no? Pero esa es una respuesta que a lo mejor, y cosas que estoy diciendo a lo mejor, pues podría ser satisfactoria para unos estudiantes o unas estudiantes de primer semestre de la carrera de Derecho o del propedéutico, ¿no? O sea, una definición como para que se las aprendan de memoria. Pero quienes tenemos algunos años ya de rodar en estos temas, aunque desde luego veo que ustedes, la gran mayoría, son gente, desde luego, muy joven y brillante, pero quienes tenemos ya algunos años en esto, pues nos hemos dado cuenta que una definición así es bastante complicada, porque la primera pregunta es, ¿qué es derecho? ¿Qué es el derecho? ¿De qué está hecho el derecho? ¿El derecho solamente son reglas? ¿El derecho se puede aplicar como querían los revolucionarios franceses de manera mecánica? Los jueces pueden ser realmente, los jueces y las juezas, la bouche de la loi, la boca de la ley, que lo único que hacen es, como autómata, decir lo que está en los códigos frente a un caso concreto. Y sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que no es así. Sabemos además que, particularmente con las constituciones posteriores a la segunda posguerra, estoy pensando en la ley fundamental de Bonn del 48, la constitución italiana del 46, las sucesivas constituciones de las repúblicas francesas, la constitución española del 78, y lo que ha venido pasando en nuestras constituciones latinoamericanas es que en las constituciones las reglas han ido cediendo poder o cediendo espacio frente a los principios. Y los principios son derecho, pero y permítanme decirlo, se leen o se interpretan distinto que las reglas, con una amplitud de posibles significados que no tiene una regla. En materia electoral, ustedes saben que esto es pan nuestro de cada día. O sea, los principios de la materia, todos lo sabemos, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Ok, pero ¿qué quiere decir certeza? Bueno, ya hay una jurisprudencia de la Corte que dice que certeza quiere decir que las autoridades conozcan por anticipado sus atribuciones y también los actores políticos la sepan. Ok, como definición es muy fácil, pero a ver, en casos concretos. En un caso concreto, ¿qué quiere decir certeza? En un caso concreto,
qué quiere decir objetividad, en un caso concreto, qué quiere decir máxima publicidad. O sea, son frases o palabras, en tanto principios, que tenemos que llenar de contenido, pero que no podemos llenarlas de contenido de una forma dogmática, sino que tenemos que llenarlas de contenido a partir de los casos específicos y concretos que se nos van presentando, ¿no? Y eso es sumamente complicado. Puede ser que alguien aquí me levante la mano y me diga, oiga, doctor, pero es que eso está mal, mire, deberíamos ser kelsenianos y las constituciones deberían tener reglas, formulaciones muy claras de que se cumple o no se cumple y se acabó. Los principios están bien para la filosofía moral, pero no para los documentos jurídicos. Y yo diría, no entremos en el debate, asumamos por un momento que ese es el mundo ideal, yo no lo creo, pero asumámoslo por un momento. Y el chiste es que no operamos en un mundo ideal, operamos en un mundo donde nuestro derecho está lleno de principios. Y aquí puse algunos ejemplos, pero hay otros principios que son todavía más complejos, ¿no? Cuando se habla de el interés superior de la niñez, ¿qué quiere decir eso, no? En materia de derecho ecológico, híjole, y más cuando nos topamos con ordenamientos jurídicos que dejan de ser antropocéntricos. Estoy pensando en la Constitución de Montecristi, la Constitución vigente de Ecuador, que le reconoce derechos a la madre tierra, o en algunas sentencias constitucional colombiana que reconoce derechos a ríos o a montes. Y entonces alguien de ustedes mira, oiga, doctor, pues se me hace que usted no está tomando café, ¿no? Que es un tecito trucado de alguna hierba vaciladora. Y yo diré, vámonos a México, Colima. La Constitución local de Colima reconoce derechos a la naturaleza. Ahí está. Bueno, la actual presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, tiene una sentencia interesantísima que seguramente ustedes conocen, la sentencia de la Laguna del Carpintero, ¿no? Allá está ahí saliendo de Tampico, ¿no? ¿Se acuerdan la canción de Miki Laure sobre Tampico? Tampico, te llevo, ¿cómo dice? Tampico. Te llevo, como una jaiba, dice Tampico, como una jaiba te llevo prendido en mi corazón. ¿Se imaginan qué hacer tener una jaiba aquí prendida? Pero pues, ¿quién es uno para corregir a Miki Laure, no? Bueno, saliendo de Tampico, que está la Laguna del Carpintero, que hay por ahí una sentencia, insisto, muy interesante de la ministra presidenta de la Corte, doña Norma Piña, que está un pasito o sea, no reconoce derechos a la naturaleza, pero se empieza a encarrilar. Entonces, ¿dónde encontramos la legitimidad de la función judicial, sobre todo en asuntos constitucionales? La encontramos en una legitimidad del procedimiento, o sea, en una legitimidad que se obtiene en el ejercicio de la función, ¿no? La legitimidad a la que aspiran los tribunales es aquella que se da en el ejercicio de la función. ¿Cómo se obtiene? Pues se puede decir muy sencillamente, se obtiene haciendo las labores o las funciones para las cuales fueron creados los tribunales. Punto, se acabó. ¿Para qué fue creado el Tribunal Electoral? Pues fue creado para resolver conflictos relativos con las elecciones y después fue adquiriendo también el mandato de proteger derechos político-electorales. Pues un tribunal electoral local, por ejemplo, que no proteja derechos político-electorales, porque, ay, es que se va a enojar el gobernador. No, es que estos temas son bien delicados. No, es que, no, porque ya me habló el secretario de gobierno y me dijo, pues es un tribunal que no cumple sus funciones, ¿no? Sería como un órgano electoral que no pone casillas, administrativo electoral que no pone casillas. Oiga, doctor, pero es que es difícil, es que es complejo, es que, a ver, perdón, pero nadie dijo que trabajar en un órgano electoral, más en un tribunal, era garantía de una vida sin presiones. Nadie dijo que era garantía para dormir muy tranquilo en las noches. Nadie dijo eso, dormir muy tranquilo en las noches. Nadie dijo eso. ¿Cómo nos legitimamos los tribunales entonces realizando nuestras funciones? ¿Y esto dónde se va a ver? En nuestras sentencias. En las sentencias de los tribunales. Así de sencillo. Es cierto, ayuda mucho, por ejemplo, las labores de divulgación, los eventos, los foros, los conversatorios, los observatorios, las infografías, el correcto manejo de redes sociales, la publicación de libros, todo eso es fundamental para difundir. Estoy de acuerdo. Pero la carnita son las sentencias, ¿no? Entonces, los tribunales se sostienen por la calidad, la contundencia, no quisiera usar la palabra, digamos, la corrección de sus decisiones. Eso es lo que sostiene a los tribunales a la larga. Ahora, si partimos de la base de que
esto es algo complejo porque frente a una sentencia siempre va a haber alguien incómodo, normalmente quien pierde. O sea, es raro que diga alguien frente a una sentencia perdidosa que diga, sí, tiene razón, no, la verdad es que yo no tenía razón, hizo muy bien el tribunal en fallar en mi contra, ¿no? Eso sería casi, si una parte dijera eso, pues casi es como para llevarla a tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, ¿cómo reconoces qué? Pero esto se vuelve aún más grave cuando hablamos de justicia constitucional o de tribunales electorales. La electoral, pues, es justicia constitucional. Por ejemplo, cuando se anula una elección y le estás diciendo a la gente de un municipio, de un estado, que se tiene que repetir una elección, ¿pero por qué? O sea, es una... Y tú como tribunal, tú no puedes decir, no, mira, a mí usted, señor ciudadano, señora ciudadana, a mí no me pregunte, yo nada más hablo con las partes. No, claro que no, porque tiene un efecto, ¿no? Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, resuelve temas polémicos, y los temas constitucionales son temas polémicos, pues claro que viene un cuestionamiento de parte de la ciudadanía. Don José Ramón Cosío lo dijo con mucha claridad, en un voto de minoría, creo que con el ministro Ortiz Mayagoitia. En aquel asunto que ustedes recordarán, muy famoso, el asunto del poeta de la bandera, ¿no? Del poeta Gurs, donde hicieron un voto de minoría. Y decían en este voto, decían, cuando se resuelven asuntos de libertad de expresión, no se le habla solo a las partes, se le habla a toda la comunidad. Eso es cierto, pero yo creo que es más amplio. Cuando se resuelven asuntos de justicia constitucional, se le habla a toda la comunidad. Pongamos un ejemplo, ¿no? Hablando de sentencias polémicas. La sentencia que permite el consumo lúdico de la marihuana, ¿no? Podremos nosotros no ser consumidores, pero todos opinamos de esa sentencia y tiene un impacto en toda la sociedad. Entonces, esto va mucho más allá de las partes. No es como un divorcio o un juicio de un cheque, de un pagaré, que pues nomás a las partes y a los chismos que ahí anden cerca, pero nomás afecta hacia las partes. Esto afecta a todos. Eso nos exige, entonces, a los tribunales en materia constitucional y electoral, se exige un obrar distinto, o diríamos, un obrar reforzado, un cuidado reforzado por la naturaleza de los asuntos que se resuelven. Esto, si es que los tribunales, como planteaba yo hace un momento, se defienden con sus sentencias, ¿esto dónde se tiene que ver? Pues en las sentencias. En las sentencias. O sea, imagínense un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada que sea muy brillante en sus clases, que publique unos libros doctrinarios hermosos, pero que sus sentencias son enrevesadas, poco claras, que denotan más bien el gusto de quedar bien con alguien, ¿no? Más que el ejercer a plenitud la función jurisdiccional. Pues lo otro no sirve, ¿no? Lo que sirve es la sentencia. Esto entonces, decía yo, exige de la judicatura una, particularmente la judicatura constitucional, una suma o una mayor pulcritud en la construcción de sus resoluciones. Esto es, esencialmente, en la argumentación. En la argumentación. Así como resulta fundamental para un abogado o una abogada exitosos el saber argumentar correctamente, creo que no podría cabernos duda de que eso es fundamental para un buen juez o una buena jueza. No podría ser un buen juez o una buena jueza aquella persona que no sea capaz de argumentar correctamente. Alguien de aquí me levantará la mano y mira, oiga, doctor, pero pues ellos no escriben las sentencias, ¿no? Tienen equipos, tienen ponencias que les ayudan y que son los que elaboran. Bueno, como jefe o jefa de ese equipo, ¿no? Porque al final de cuentas, quien se hace responsable es quien presenta el proyecto de resolución. Entonces, la argumentación es el punto central para que un tribunal, un juzgado, particularmente, insisto, en materia constitucional, pueda legitimarse, pueda demostrar que está cumpliendo su función y que la está cumpliendo a cabalidad y de forma adecuada. Ciertamente, uno podría pensar, bueno, doctor, pero es que eso no tiene en realidad mucho impacto, ¿no? Porque ¿quiénes son las personas que leemos sentencias? Realmente pocas personas leemos sentencias, incluso hasta dentro del ambiente abogadil,
pues no todo mundo lee sentencias, ¿no? Yo sostengo que habría que leer sentencias desde el primer semestre de la carrera. Hay gente que me dice, no, porque entonces no saben y no entienden. Pues yo creo que los niños chiquitos también oyen palabras que no saben y que no entienden, pero se empiezan a familiarizar con ellas. Pero a lo que voy es que me podrían decir, pero la ciudadanía común y corriente no. Y yo diré dos cosas. Primero, las sentencias constitucionales tienen efectos políticos. Las acciones de las cortes, de las altas cortes, tienen efectos políticos. No lo digo yo. En una entrevista con la revista, con el periódico El País, lo dice el actual presidente de la Corte. Las decisiones de la Corte tienen efectos políticos. Pues claro, claro que sí tienen efectos políticos. Y lo político es aquello de lo que todas y todos podemos hablar, porque es público, ¿no? Entonces, cuando sale la sentencia del uso lúdico de la marihuana, cuando sale la sentencia de la nulidad de la elección de Iliatenco, pues todo mundo que podía y quería se ponía a opinar. Y uno no puede decir, a ver, no, espérame, a ver, enséñeme su título con 10 años de antigüedad para que pueda opinar. Si no, no le damos chance de opinar. No, cualquier persona, está bien, porque son asuntos que nos impactan como sociedad. Entonces, la verdad es que las sentencias, efectivamente, tenía razón, me parece, Cosío Díaz, van mucho más allá de solamente las partes que van a, respecto de las cuales se va a ejecutar la sentencia. Si la argumentación entonces es la piedra miliar sobre la cual podemos construir los tribunales, nuestra legitimidad, pensando en una legitimidad del ejercicio, una legitimidad en el ejercicio de la función, entonces a mí me parece que, perdón, debemos ser sumamente cuidadosos con la argumentación. Y ahí es donde topamos con la lógica. Decía entonces don Edward Cook, regreso un poco al inicio, mucho al inicio de nuestra plática, nuestra charla de hoy, decía don Edward Cook que el derecho era más que lógica. Pero si ustedes se fijan, no afirmó que el derecho no fuera lógica, ¿no? Entonces, el derecho es más que lógica, pero el derecho contiene o necesita o requiere también a la lógica. El derecho es esencialmente retórica, ¿no? Derecho es esencialmente retórica. Y la retórica es una palabra que el día de hoy tiene una connotación como negativa, ¿no? Entonces, cuando uno dice retórica, o sea, si yo digo retórica, en sus cabezas lo que suena es rollero, ¿no? Quien se dedica a la retórica, hay rollo, van a tirar rollo. Entonces, la retórica es rollo. O sea, hoy tiene, digamos, una connotación negativa. Pero de inicio, digamos, esta palabra no tenía una connotación negativa, ¿no? La retórica como la ciencia o el arte, mejor diría yo, el arte del discurso, de un discurso orientado a convencer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el derecho opera con reglas y hechos sociales que tienen y que no son demostrables como un fenómeno natural. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esta fue una clase donde yo voy a explicar la gravedad, ¿no? El principio de la gravedad. Entonces, no tengo yo que hacer mucho. Tomo mi pluma, la suelto y se cae. Y cuantas veces lo haga, la pluma se va a caer. Entonces, si José Eduardo Domínguez me levanta la mano y me dice, a ver, doctor, es que a mí no me convence la ley de la gravedad, yo le diría, José Eduardo, es que no se trata de convencerte, se trata de mostrarte. Las leyes de la naturaleza no están hechas para convencernos, para que nos parezcan justas o injustas, adecuadas o inadecuadas. Las leyes de la naturaleza simplemente se muestran. Ahí está. Pues mientras estemos en la tierra y yo suelte mi pluma, la pluma va a caer. No hay de otra. Entonces, de una ley natural que alguien pretenda predicar que convence o que no convence, es un sinsentido, es un absoluto sinsentido, porque la ley natural no pretende convencer, la ley natural es, de hecho, la ley natural es nuestra formulación respecto de un hecho observable en la naturaleza. Pero las leyes y todas las formas de convivencia humana son formas sociales. Por eso cuando dicen el matrimonio natural, pues no, el matrimonio no es natural, o sea, el matrimonio es una creación, es una convención de la sociedad, punto, se acabó, ¿no? Natural, pues la caída de la pluma cuando la suelto, eso es natural.
natural que con ciertas condiciones de calor el agua se condense, ¿no? Natural que con ciertas situaciones, ciertas condiciones climáticas el agua se vuelva hielo. Eso es natural. Lo que nosotros, los seres humanos, hemos creado son cuestiones sociales. Entonces, el derecho en ese sentido opera a partir de la idea del convencimiento. Por eso es un arte retórico. En un arte retórico, lo más importante es eso, es convencer, ¿no? En la retórica jurídica o en la retórica judicial, lo más importante es convencer que nuestra decisión, en tanto juezas o jueces, es la decisión correcta o adecuada. Quiero aquí precisar algo. Yo no estoy hablando de esta postura de Zagrebelsky, ¿no? De la única decisión correcta. Yo creo que no existe una única decisión correcta, perdón. Si alguien aquí es zagrebelskiano, perdón, yo no lo soy. Yo creo que no existe una única decisión correcta. Pero lo que quiero decir es que todo juez, toda jueza, o mejor ampliémoslo, toda persona que escribe sentencias aspira a que su sentencia sea considerada la correcta, la adecuada, ya sea por las partes, ya sea por la comunidad jurídica, ya sea por los tribunales superiores cuando la revisan. Y que entonces se diga, pues sí, efectivamente, la sentencia que dictó la compañera jueza Yabdania Lezama, espero haberlo pronunciado bien y si no me corregirá, es la sentencia ideal. Bueno, tan es así que tenemos sentencias tipos, ¿no? O sea, todos sabemos que hay sentencias que son, vuelvo al caso de la sentencia del uso lúdico de la marihuana, me parece un espléndido ejemplo del método de la ponderación. Muy buen ejemplo de eso. Pero también todos sabemos que hay sentencias malas, ¿no? Que son, digamos, el ejemplo de lo que no se debe de hacer. A mi mente viene ahorita, por ejemplo, la sentencia del caso aquel, se acordarán ustedes, de los porquis de Costa de Oro, ¿no? La sentencia del juez de distrito, que fue unánimemente considerada una mala sentencia. Nosotros aspiramos a hacerla buena y no a hacerla mala. Entonces, pero eso depende de la habilidad, más bien, de la cualidad retórica del texto. Ahora, la retórica jurídica es una retórica distinta de la retórica que se puede dar en otras expresiones literarias. Los italianos tienen una frase, no la diré en italiano, no sé italiano, que dicen, cuando les cuentan algo un poco inverosímil, pero que es una buena historia, ¿no? Dicen, pues si no es cierto, está bien contado, ¿no? En la ficción hablamos más que de verdad, hablamos de verosimilitud, hablamos de la verosimilitud. Entonces, hablamos de que nos convenza algo que puede no ser cierto, pero que nos convencemos de que puede ser. Y un escritor, una escritora, quienes trabajan en la ficción, trabajan con eso, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta poner. En una entrevista en Radio Rivadavia, Buenos Aires, que da Jorge Luis Borges con, se me olvida ahorita el nombre de quien lo entrevista, y dice, y empiezan a hablar de Alfonso Reyes, ese gran escritor mexicano, ¿no? Don Alfonso Reyes. Y entonces cuenta Borges, dice, bueno, a mí Reyes me contó cómo murió su papá. Me dice que se puso el traje de gala, blanco, que salió al balcón donde sabía que enfrente, por ahí estaban sus enemigos, y puso el pecho a las balas y lo mataron ahí en el balcón. Le dispararon y lo mataron. Todos sabemos que no fue así, ¿no? Que el general Reyes muere tratando en el cuartelazo, que eso fue un cuartelazo, y así hay que decirlo, en el cuartelazo de la Ciudadela, muere tratando de tomar Palacio Nacional, ¿no? Perfectamente disparado por las tropas de Adolfo Basó. Aquella escena, ¿no? Cuando su hijo Rodolfo le detiene el caballo y le dice a Reyes, al general Reyes, le dice, no vayas, te van a matar. Entonces el general con la bota quita la mano del hijo, se lanza en carrera y le alcanza a gritar, sí, pero no por la espalda. La muerte del general Reyes, que sabemos que es la real, es esta que acabo de narrar. Pero habrá para quien diga, bueno, pues es que suena muy verosímil la muerte que cuenta Borges, porque además Borges dice, a mí me lo contó don Alfonso Reyes, o sea, el hijo del general Reyes, ¿no? Entonces, en la ficción, lo relevante es la verosimilitud.
Lo relevante es que nos convenza, ¿no? En el derecho, lo relevante es la verosimilitud. Mm, hay un gran debate, ¿no? ¿Qué se debe buscar? Se dice, ¿la verdad real o la verdad que los papeles nos pueden dar? Y me parece que la mayoría de quienes participan en esta discusión, al día de hoy, podrían decir que lo que se busca, cada vez más, ya no es una verdad de papel, sino acercarnos a lo realmente acontecido. Y eso justifica por qué ahora se exige tanto la presencia de los jueces y juezas de primera instancia en las audiencias, ¿no? O sea, esto de que tengan un contacto inmediato y directo y que investiguemos la verdad real. Pero a final de cuentas, lo que el que nos convenzamos o no al leer una sentencia de que los hechos acaecieron tal y como se narran y que la aplicación del derecho fue la correcta, es a partir de la capacidad retórica que tenga la sentencia y de la habilidad retórica de quien la escribe. Entonces, dicho esto, eh, la, nos podríamos nosotros preguntar qué papel juega la lógica dentro de esto. Entonces aquí ya, después de todo esto, todo este ejercicio retórico que he hecho, vamos a entrar aquí a la presentación. Lo que sucede es que así como el derecho es, insisto, un ejercicio retórico, un ejercicio de convencimiento, no es la única forma retórica respecto de la cual nosotros nos podemos trabajar. Hay otras formas retóricas, como por ejemplo la retórica política. Miren, si ustedes lo piensan, conseguir que ganar una elección implica, para cualquiera que se dedique a esto, no solo hablar a la razón, sino también hablar al corazón. Porque no solo tienes que convencer de que tus propuestas son las mejores, tienes que movilizar a la gente para que salga a votar. Es que pensémoslo así. Qué incómodo es salir a votar los domingos. Ese es el día que descansamos, juega el América, es el día que me echo una birria. No, qué flojera salir a hacer filas ahí. Entonces, tenemos que salir porque sentimos que es relevante, que es importante, nos tienen que emocionar, ¿no? Un político que no emociona es un mal político de campaña, ¿no? O sea, necesitamos que nos emocione. Entonces, en la retórica política, la emoción es fundamental. En la retórica jurídica, la emoción no es tan relevante. Hay veces que jugamos con ella o pretendemos jugar con ella. Más creo yo por error que por acierto. Vamos a poner un ejemplo que seguramente todas y todos ustedes han visto, ¿no? La típica contestación de demanda, donde ponen, y vengo a dar contestación a la ilegal, inconstitucional, temeraria, injusta demanda instaurada en mi contra, lleno de adjetivos. Los adjetivos normalmente a lo que hablan no es a la razón, normalmente, a lo que hablan es a la emoción. Y yo me quedo pensando cuando veo esas demandas, ¿de verdad pensará el abogado, de verdad pensará la abogada que hay un juez que cuando lea la contestación y lea que dice ilegal, injusta y temeraria, diga, sí, cierto, tiene razón? Yo creo que nadie nunca, ¿no? Más bien el juez diría, ni te topo, ¿para qué pones eso? Entonces sale sobrando. Esa parte emotiva no es necesaria. Pero pensemos en otras formas de resolver conflictos, como puede ser la mediación, ¿no? La mediación. Voy a dejar de compartir un momento porque les quiero ver cara a cara. Hace muchos años, cuando yo tenía copete, yo fui mediador. Me formé como mediador y trabajé como mediador en un centro de mediación de un tribunal superior. Nos tocaban, como ustedes entenderán, muchos asuntos familiares. Y hubo un proceso, una mediación familiar que fue muy complicada, muy larga, uno de los procesos más complejos que me tocó, y de hecho lo hicimos en comediación, donde una de las cosas de las que el señor se quejaba muchísimo es que la esposa jamás le hacía agua de limón. Pero el señor sacaba el tema de manera más o menos constante. Y entonces cuando empezaba a hablar del agua de limón, uno veía que la esposa en automático hacía esto, fíjense, vean mis ojos. No, que el agua de limón, entonces la esposa hacía. O sea, esto de los ojos arriba, ay, otra vez con su agüita de limón. Pero era algo constante. Entonces hacemos una sesión privada y, a ver, pues empezamos a rascarle. Y encontramos lo siguiente. El señor
era hijo de la segunda relación de su papá, que tenía dos familias al mismo tiempo, pero su mamá no era la esposa. Entonces, el papá pasaba muy poco tiempo con este hombre cuando era niño, muy poco tiempo, y casi nunca iba a comer, o sea, casi nunca comió con su papá. Cuando llegaba a ir a comer, la mamá le hacía agua de limón, porque era la que más le gustaba al papá. Entonces, cuando yo narro esto, para ustedes ya es inmediatamente claro que el agua de limón no significaba nomás que me gusta el agua de limón, significaba muchas cosas. Yo no estoy diciendo, ojo, que la esposa le tenía que hacer agua de limón. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ahí había un componente emotivo que se convirtió en una especie de tapón, que hasta que no lo resuelvas, de alguna manera, la mediación no va a avanzar. Pero imagínense ahora, eso estoy hablando desde la perspectiva del mediador, pero imagínense ahora que ustedes son jueces o juezas y que están desahogando alguna audiencia. Y entonces el señor empieza con el agua de limón 3, 4 veces. A ver, señores, aquí estamos hablando del divorcio, no del agua de limón, mire. Ahí, cuando salga, allí enfrente, ahí con doña fulanita, ven unos tacos de guisos muy ricos y tiene agua de limón, ahí se toma su agua de limón. No es tema, ¿no? No es tema. Entonces, en la retórica jurisdiccional, en la construcción de sentencias, la emoción juega un papel muy disminuido, muy disminuido. No estoy diciendo que absolutamente no juegue ningún papel, pero me parece que de todas las formas de la retórica, muy disminuido. Y también por lo mismo, la lógica juega un papel mucho mayor que en otras formas de la retórica. Lo voy a tratar de poner con un ejemplo. En el discurso político se suele usar y se admite como un recurso el argumento, la falacia de ataque a la persona, ¿no? O sea, el atacar a la persona. Se me olvida ahorita el nombre en latín, seguramente ustedes me lo van a recordar, pero bueno, memoria post-COVID, así nos pasa. Lo voy a poner con un ejemplo. Se cuenta que en alguna ocasión en el colegio electoral se estaba discutiendo si se le reconocía como diputado a don Manuel Gómez Morín, como ustedes recuerdan, fundador del PAN. Y entonces un diputado que estaba en contra se sube a tribuna y empieza a hablar y dice que ad hominem, muchas gracias Amanda, muchas gracias. Mi memoria, como decía Borges, como cualquier memoria es olvido, pero después del COVID es peor. Bueno, pero es curioso, las cosas realmente importantes no se le olvidan. Bueno, entonces se sube un diputado a hablar en contra de él y lo empieza a atacar y dice, además, su padre era español, ¿cómo va a ser posible que un hijo de español vaya a ser mexicano? Lo cual era un ataque muy artero, porque Gómez Morín queda huérfano muy chico, creo que no alcanza a conocer a su papá o muere cuando era muy chico. O sea, era un ataque muy, lo que quiero decir es que era un ataque bajo, ¿no? Entonces Gómez Morín se levanta y para defenderse, voltea con el diputado y le dice, viera usted, diputado, qué bonito es tener padre. ¡Bum! Ahora sí que drop the mic, ¿no? Pero son falacias ad hominem. Ahora, eso son ataques personales. Eso en la política es muy común. El señalamiento, la crítica, el ataque a la persona. No estoy diciendo que siempre sea válido. Por ejemplo, un ad hominem que implica violencia política de género, no podemos decir, ay, es que es del discurso político. No. Todo tiene límites, pero se usa mucho más. Pero, por ejemplo, en la retórica judicial no puede haber un ataque ad hominem. O sea, no, sería inconcebible una sentencia que, por ejemplo, dijera, y además, entre otras razones, para sostener el fallo tenemos que señalar que el abogado en la parte frontal siempre venía mal vestido, o no se ponía su agüita de colonia en la mañana, y ¡ay Dios! Sería absurdo, o sea, no, es una falacia, pues, es una falacia. Lo que se vale en otras figuras retóricas, aquí no se vale. Aquí, en la sede jurisdiccional, nosotros utilizamos una retórica que está muy apegada a la lógica. Pero ojo, eso no quiere decir que lo único que nosotros hagamos sea aplicar lógica, porque entonces, si no, sí tendría razón el rey y no el juez. La lógica es una de las disciplinas, una disciplina que estudia las formas del pensamiento humano, pero lo estudia con la idea de cómo construir argumentos válidos.
Aquí es donde encontramos entonces esta inmediata relación con la retórica. Si la retórica judicial se expresa en las sentencias y si las sentencias lo que nos tienen que dar son argumentos que sostengan el por qué dar razones de por qué se resuelve de determinada manera y por qué esa es la forma correcta o adecuada de resolver, entonces la lógica claramente se convierte en una disciplina auxiliar de primer orden para la construcción de sentencias. Y esto nos damos cuenta, o esto se puede sostener incluso cuando pensamos en el sentido ordinario o en el pensamiento común, en el sentido ordinario o el uso de las palabras, ¿no? Entonces podemos decir que un buen argumento, una buena razón, debe ser congruente, ordenada y coherente, por contraposición a lo incongruente, a lo desordenado o a lo incoherente. Se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Cuando tú, como autoridad, por ejemplo, en un tribunal, de repente lees un escrito de la parte, ¿no? Lees una demanda, una contestación, algún escrito con petitorios, algún escrito. Entonces lo lees. Te echas las 3 hojas, ¿no? Ya lo leíste. Y cuando las terminas dices, ¿pero qué quiere decir? ¿Pero qué está diciendo? Entonces lo vuelves a leer. Pues como que creo que se duele de esto, pero no es claro, ¿no? No es claro. Bueno, eso es algo que no está bien construido. Y les voy a decir algo que queda aquí entre nos, afortunadamente no nos están grabando, ¿no? Lo que está mal construido, un escrito mal hecho, por lo general, no digo siempre, no es una ley de la naturaleza, pero un escrito mal hecho, por lo regular, demuestra una mente incongruente, desordenada y poco coherente. Diríamos, utilizando terminología del siglo XIX, una mente muy poco y muy mal amueblada. Un escrito claro, un escrito ordenado, un escrito que va de la A a la Z sin brincarse, o sea, que es normalmente refleja una mente bien ordenada, una mente bien amueblada, ¿no? Y esto nos lleva también a otra cuestión, otro secreto que, insisto, con que no salga de aquí, de este salón. ¿Cuál es el primer requisito? Es más, el requisito fundamental para que ganes un juicio de cualquier materia. No me contesten como nos enseñaban en la escuela. Sabe que te quieran dar el derecho. No, antes. Esta no te lo enseñan, pero es fundamental. ¿Cuál es el primer requisito para que ganes un pleito? En cualquier materia. Que te entiendan. No puedes ganar un juicio donde el juez o la jueza no tiene claro qué estás pidiendo, o por qué lo estás pidiendo, o cuáles son tus hechos, o cómo se articulan tus pruebas. Es muy difícil ganar un juicio donde no te entiendan. A pesar de que tengas la razón. Si el de enfrente no tiene la razón, pero sí lo entienden, es más fácil que gane el otro. Por ejemplo, yo estoy seguro que en este salón virtual hay gente que ha tenido la oportunidad de proyectar resoluciones. Pónganse en este caso totalmente real, o sea, no me estoy inventando nada. Estás leyendo la demanda, ya la leíste 3 veces y no entiendes, o sea, te hecho con las patas. Tu primera tu primer emoción o tu primer tendencia, ¿cuál es? Es a desechar, ¿no? Para el perro, para el bote de la basura, ¿no? Vámonos. Bueno, no me digan nombres, pero yo estoy seguro que si ya tienen un ratito haciendo esto, ya con el puro nombre del despacho del abogado o la abogada ya sabes, ¿no? Ah, es del abogado Carlos Malamud. Ah, no, ese es acá de brillante, no. No, hoy me tocó la demanda de, ay, no, de esos abogados que les faltan hojas, las engrapan chuecos, no puedes ganar si no te entienden. Te aplican en 257, decían aquí. Sí, claro, claro, claro. Ahora, eso, decía yo, refleja un desorden. Me voy a regresar a la presentación. Sin embargo, cabe la posibilidad de que ese abogado o abogada desordenado, incongruente, que no construye adecuadamente, puede ser que tenga la razón. Puede ser que la tenga, ¿eh? Como puede suceder también que una sentencia desordenada, incongruente, toda chunga, mal hecha, puede ser que sea correcta, ¿no? Porque el burro tocó la flauta. Puede ser que sí.
Lo que pasa es que construir una demanda, construir una sentencia, y ustedes lo saben, es como cuando hacíamos ejercicios de aritmética o de matemáticas en secundaria o en prepa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando venía el examen? Que te decía casi siempre son profesoras las de mate, ¿no? Bueno, yo siempre tuve profesoras de mate. Te decía tu profesora, a ver, me entregas las dos hojas, la de resultados y la de procedimiento, ¿no? Entonces tú no podías decir, no, pues nada más la de resultados, no, resultados y procedimiento, porque te verifican el procedimiento. Así es la sentencia. Entonces, en la sentencia, como en la demanda, se verifica también el procedimiento. La lógica, entonces, te debe de ayudar a que construyas argumentos, argumentos que tengan estas tres buenas cualidades: congruentes, ordenados y coherentes. Pero esto ustedes lo saben. O sea, cuando tú revisas tu demanda o tu contestación, cuando tú revisas una sentencia, un proyecto de sentencia, inmediatamente te brincan cuando es incongruente, inmediatamente te brinca cuando está desordenado, cuando es incoherente. Este es el más grande de todos, ¿no? Aristóteles. Fundador de casi todas las disciplinas filosóficas, un sistematizador del pensamiento humano, pero además alguien que nos dio herramientas para construir el pensamiento. Y con él, digamos, arranca la lógica. Ahora, hay muchos tipos de lógica. Hay una lógica, le llaman la lógica moderna, la lógica clásica, matemática, inferencial, difusa, computacional, deóntica, modal, polivalente, bivalente. Bueno, ustedes se acuerdan de Ferraioli, ¿no? Su tercer tomo de su obra magna, Principia Juris, que son, pues son las fórmulas lógicas, ¿no? Son las fórmulas lógicas con las que pretende demostrar todo lo que ha construido. Dentro de todo esto, ¿dónde entra la lógica jurídica? ¿No? Bueno, un poco entra en la lógica clásica, porque la lógica clásica es la madre, y lo van a ver ustedes con las siguientes sesiones. Recuerden que este no es todo el diplomado, esta es la primera sesión meramente introductoria, ¿no? Entonces, partimos de la lógica clásica, partimos, claro, de Aristóteles, partimos también de los tomistas, claro, de la escolástica, partimos de todos ellos. Hay una lógica moderna, ¿no? Hay una lógica moderna que le debe mucho al análisis del lenguaje. Entonces ahí entra, no sé, Fritz Mautner con su crítica, contribuciones a la crítica del lenguaje. Entra desde luego el círculo lógico de Viena, ¿no? Entra señaladísimamente, probablemente la mente más inteligente, más brillante del siglo XX, que fue Ludwig Wittgenstein. Pero entra Carnap, entra todo la lógica matemática, pero también la lógica del lenguaje, ¿no? Esta idea de que el lenguaje es el límite de nuestras posibilidades, de nuestro universo, nuestro pensamiento. La lógica deóntica, el tema de lo deóntico, de los valores, de los mandatos y de cómo lo podemos estructurar. El ansia que algunos han tenido de que la lógica computacional o informática, derivada de la lógica matemática, pueda ser la que sustituya al derecho. O en su caso, más bien, a los jueces y juezas de carne y hueso. Ustedes seguramente conocen al muy distinguido magistrado Miguel Bonilla. Y Miguel habla de esto, ¿no? Tiene por ahí algunos textos justamente sobre esta imposible. Un pequeño librito que se llama Los jueces eléctricos. Muy leíble, muy buen texto, donde justamente discute esta posibilidad. ¿Sería posible cargar un programa informático con todos los hechos, con toda la jurisprudencia, los textos, los tratados, los criterios, picarle una tecla y que nos dé la sentencia, ¿no? ¿Sería esto posible? Y la lógica con la que operamos en el derecho es una lógica informal, porque es una lógica distinta de la que se puede esperar de las ciencias naturales. Porque, decía yo, en las ciencias naturales se muestra, yo muestro que si sueltas un objeto cae, ¿no? Pero en las ciencias sociales no se demuestra, en las ciencias sociales se busca convencer. Y desde los griegos funcionamos de dos maneras, por inducción o por deducción, ¿no? Por inducción o por deducción. Es el método de los segundos analíticos, por eso digo que salimos de la lógica clásica. De repente observamos, se observan las cosas, se observa la realidad, y de la observación de los hechos
de la realidad, vamos, por medio de la inducción, vamos construyendo hipótesis y vamos subiendo hasta establecer principios, ¿no? Pero ¿esto de dónde surge? De la observación. Y después esos principios se los aplicamos a los hechos o datos de la realidad. Y entonces, por ejemplo, vamos a tratar de construir un pensamiento de esta manera, ¿no? No sé si nos salga correcto o incorrecto, lo único que quiero es demostrar el método, ¿no? Eso es lo que me interesa mostrar. Pues, alguien empieza a observar a las palomas, ¿no? Ahí en Grecia está en donde se reúne la asamblea y ve que hay palomas, ¿no? Y ve que además de las palomas, pues hay cormoranes, y ve que además hay pelícanos, y empieza a ver toda una serie de animales que pues como que son parientes, ¿no? Porque tienen plumas, porque vuelan, porque tienen pico, ¿no? Y entonces empieza, o sea, de la observación empieza a construir una categoría, que es la categoría aves. Y entonces probablemente quien empezó a construir esta primera categoría decía, bueno, ¿qué son las aves? Bueno, pues son seres que tienen plumas, que tienen pico y que vuelan, ¿no? El día de hoy alguien me podía aquí levantar la mano y decir, oiga, doctor, pero esa es una construcción inexacta, porque los murciélagos no tienen plumas y vuelan, no son aves. Pero, por ejemplo, el pingüino no vuela, pero sí tiene plumas. Entonces yo diría, es que la observación nunca acaba. La seguimos precisando. Entonces, si hoy construimos la categoría ave a partir de la observación, probablemente diríamos, las aves son animales que tienen plumas, que tienen y que tienen huesos, que tienen alas, aunque no les sirva para volar, y que tienen huesos huecos, ¿no? Entonces uno diría, todo el animal que cumpla con esas características es un ave. Y entonces supongamos que por alguna extraña razón se llega a un lugar de globo terráqueo donde no se había podido llegar antes, lo más profundo del Amazonas o del África, donde ustedes quieran. Y nos topamos con un bicho raro que desconocíamos, que tiene plumas, que tiene pico, que tiene alitas, no vuela, pero tiene alitas. Y ya después de que nos encontramos, hay uno que se murió o matan uno, vemos que tiene los huesos huecos. Entonces decimos, esa es un ave. Incluso antes que le pongamos nombre, ya la pudimos clasificar. Fíjense lo que hicimos. Para construir la noción de ave, ¿qué hicimos? Nos pusimos a analizar las aves, en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, que tu sopilote, que tu cuervo, que tu paloma, que tu pingüino, ¿no? Entonces, de la observación obtenemos, o sea, al observar, obtenemos las reglas, los principios, las definiciones. Y entonces decimos, esto, o sea, quien cumple con estos requisitos es un ave. Pero ahora regresamos al círculo, porque llegamos a esta zona donde antes ningún ser humano había pisado y nos encontramos ahí un bicho con estas características, que no tiene nombre todavía, no sabemos ni cómo se llama, pero no importa cómo se llama, ya dijimos, eso es un ave, porque aplicamos estos principios que habíamos obtenido de la observación, ¿no? Entonces, así funciona. Pero este ejemplo que acabo de poner, pues proviene de las ciencias naturales, me dirían ustedes, pónganme un ejemplo del derecho, se los voy a poner, es el delito de robo. A ver, ¿qué es el robo? La definición es facilísima, apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo, ya, ¿no? Ese es el robo. Pero ¿cómo se construye la noción de robo? Pues se construye observando lo que sucede en la realidad, ¿no? Vemos que, pues, no sé, una caverna, cuando los seres humanos vivimos en cavernas, pues alguien tenía su piedra que usaba ahí para moler, pues el otro la agarra y el original se enoja y le reclama en su protoidioma, ¿por qué agarraste mi piedra? Pues es que yo la vi ahí, pero esa piedra es mía. Y vemos que se genera un conflicto, ¿no? Entonces alguien construye la noción de robo. Entonces se construye la noción de robo. Ahora, regresamos, damos la vuelta de nueva cuenta. Entonces, supongamos que alguno de ustedes es un juez penal. Entonces le dice, el compañero Juan Manuel Martínez es el juez penal. Entonces me dice, a ver, licenciado, usted que es el secretario del juzgado. A ver, ¿qué asunto? Sí, no, pues mire, tenemos esta carpeta de investigación, este expediente que se abrió por robo. Entonces dice Juan Manuel, el señor licenciado, a ver, páseme, y se pone a leerlo, ¿no?
Se empieza a leer. Dice, a ver, robo, robo, robo. Se agarra su código penal. Supongamos que este es el código penal. Y supongamos que está en el artículo 287. Lo abre y dice, 287. Robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Muy bien. Entonces dice, los elementos del robo son estos. El apoderamiento de cosa ajena con ausencia del consentimiento. Entonces, dice Juan Manuel, el señor juez, para que este expediente, deba yo dictar una sentencia de robo, se tienen que cumplir esos tres elementos. Toma el expediente y lo empieza a tirar. A ver, ¿qué pasó? Pues Juan se llevó el carro de María. A ver, ¿cómo me acreditan que Juan se llevó el carro de María? No, pues aquí está el parte de la policía, aquí están las denuncias, aquí están las cámaras del lugar donde se ve que ahí está abriendo con una ganzúa y demás. Okay. ¿Cómo sabemos que el carro es de María? Bueno, pues María exhibió esta factura, exhibió estos otros documentos, estos pagos de derechos, comprobó de esta manera. Muy bien. A ver, ¿cómo sabemos que no hubo permiso? Bueno, pues es que María denunció robo, pues se llevó mi carro, yo no se lo presté. Y Juan dice, pues sí, la neta sí lo abrí, me lo llevé a Acapulco. ¿Qué robo? Lo que acaba de hacer Juan Manuel es aplicar esa regla que fue construida, de los hechos fue construida, riza el rizo y regresamos a los hechos. En ese sentido, funcionamos igual. Claro, sé que estoy siendo muy esquemático, ¿no? Tampoco es una clase de derecho penal. Lo único que estoy tratando de hacer es demostrar cómo lo hacemos de esa misma manera. Y ese modelo es el modelo de los segundos analíticos, y es un modelo que se construyó en la Grecia clásica. Por eso yo decía que seguimos, nuestra lógica sigue teniendo una base, desde luego, en la Grecia clásica. Seguimos utilizando ese modelo. ¿Cuándo cambiará? ¿Cuándo cambia la definición jurídica o el tipo jurídico? Cuando el legislador modifica la regla, ¿no? Puede ser el legislador, puede ser el constituyente. ¿Por qué lo modifica? Porque observa que hay una circunstancia social que debe ser recogida, ¿no? Que debe ser retomada. Voy a poner ejemplos. Seguramente hay delitos que han existido desde que el derecho penal existe. No sé, robo, homicidio, abigeato. Pero hay otros delitos que han surgido después. No sé, por ejemplo, el usar marcas o patentes sin permiso, sin consentimiento. ¿Por qué? Pues porque surgieron después con el avance tecnológico. Entonces, empezó a haber una cierta circunstancia que el legislador consideró que generaba una intranquilidad social, pero eso porque el legislador observa, lo toma, legisla, y entonces el juez dice, la jueza dice, ahora tengo que aplicar esta norma a los nuevos hechos futuros que se vayan presentando. Entonces, pues eso sigue funcionando así, siempre ha funcionado así, desde que el derecho existe como tal. Ahora, la lógica se construye a través de esta dicotomía entre los silogismos y las falacias. Pero me voy a rezar un momento. El silogismo, digamos, es la construcción del pensamiento. Es una construcción correcta, adecuada, correcta. Y los silogismos, ustedes lo saben, son clases de lógica de prepa, tienen dos elementos que son las premisas, al menos dos, y una conclusión. Y la conclusión se tiene que seguir de las premisas. Y la conclusión será válida, podríamos decir correcta, si lo son las premisas. Ahora, esto desde luego es muy primario, lo que acabo de decir es muy primario, porque ustedes saben que bien puede suceder que un silogismo tenga más de dos premisas, que son los que se conocen como silogismos sorites o en cascada, ¿no? Donde tienes dos premisas, se saca la conclusión, pero la conclusión se convierte a su vez en premisa de un pensamiento o de un silogismo todavía más largo. Pero ahorita no me interesa hablar de los tipos de silogismos, eso lo van a ver ustedes más adelante, simplemente la existencia del silogismo. Una falacia es algo, por ejemplo, que parece un pensamiento correcto, o sea, un silogismo correcto, pero que resulta que está equivocado. Voy a ponerlo por un ejemplo. Hubo en el glorioso imperio bizantino un emperador, el emperador Juliano, que después de Constantino y de todos ellos, ¿no? El emperador Juliano, que intentó regresar al paganismo. Él había sido formado con lógicos y filósofos griegos paganos,
ya cuando prácticamente, ya cuando la religión oficial era la católica, y el paganismo prácticamente estaba desapareciendo. Entonces, él quiso regresar al paganismo, por eso en la historia es conocido como Juliano el Apóstata. Pero el tipo, digamos que era un tipo leído, ¿no? Hay una espléndida novela sobre su vida que se llama así, Juliano el Apóstata, escrita por un gran escritor americano que se llamaba Gore Vidal. Gore Vidal. Bueno, entonces, Juliano pone un ejemplo de una falacia. Decía, el ejemplo es el siguiente. Los filósofos usan barba. Juliano usa barba, o sea, él mismo usa barba. Por lo tanto, Juliano es un filósofo. Si nosotros nos vamos a la estructura, parece un silogismo correcto. Tenemos una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión. Y la conclusión se sigue de las premisas, porque si no se da una falacia que se conoce como el non sequitur, ¿no? O sea, si la primera premisa es filósofos usan barba, segunda premisa, Juliano usa barba, la conclusión no podría ser Juliano es un buen jinete, ¿no? Porque se digan que no se seguiría de las premisas anteriores. Ahora, ¿esa conclusión es falsa o verdadera? Vuelvo al ejemplo. Los filósofos usan barba. Juliano usa barba. Por lo tanto, Juliano es filósofo. ¿Es falsa o verdadera? Es falsa. Porque no podemos decir que toda persona con barba sea filósofa. Pero yo estaba en la carrera, usaba la barba como Lincoln, sí, pachona, sin bigote. Tenía el cabello largo, tenía yo cabello. Entonces decían que yo era filósofo. Llegaba yo ahí con mi novia y su papá le decía, ¿por qué andas con un filósofo? No, papá es abogado, ¿no? Greñudo, no olía mota, pero sí parecía filósofo, ¿no? Entonces me decía, ¿pareces filósofo? No, no soy filósofo. No porque alguien traiga barba es filósofo. Entonces, fíjense, el problema, la falacia, ¿dónde la vamos a encontrar? No en la conclusión, porque no existe un non sequitur, la conclusión se sigue en las premisas. Tampoco de la segunda, porque si ustedes ven las representaciones de Juliano el apóstata, el emperador, usaba barba. Usaba barba así como de changoleón, usaba barba, pero usaba barba, pues. El problema, ¿dónde está? En la primera premisa. La primera premisa es, los filósofos usan barba. No todos los filósofos usan barba, ¿no? Aristóteles sí usaba barba, pero, no sé, Schopenhauer no usaba barba. Nietzsche usaba un bigotote. Wittgenstein, pues no usaba ni bigote ni barba, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo equivocado en la primera premisa? Entonces, una conclusión, o sea, el silogismo se sostiene, la conclusión del silogismo se sostiene si se sigue de las premisas y las premisas son verdaderas. Si yo digo en una sentencia, fíjense, porque lo que voy a decir vienen muchas cosas. Robo es primera premisa. Robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Primera premisa. Segunda premisa. Juan se llevó el coche de María sin permiso ni de María ni de ninguno de sus apoderados. La conclusión será, Juan cometió robo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en esta formulación tan sencilla, jurídica, pero tan sencilla, tengo yo como juez o como jueza, se tiene que demostrar varias cosas. Primera, que haya una coherencia interna. ¿Cuál es la? Porque acuérdense que estábamos hablando de que las características precisamente dicen congruente, ordenado y coherente. ¿Cuál es la coherencia en este caso? Que la conclusión se siga de las premisas. Porque si yo digo, robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo, y si después digo, Juan se llevó el carro de María sin permiso de María o de sus apoderados, yo no podría concluir, Juan cometió abuso de confianza. Espérenme, ¿de dónde brincamos, no? Ahora, me van a decir ustedes, ay, doctor, pero eso que está usted diciendo desde primaria es muy evidente. Y yo diría, ¿te acuerdas la primera vez que empezaste a hacer amparos? ¿Te acuerdas el primer amparo que hiciste? Normalmente los primeros amparos que hacemos los perdemos por eso, porque nos brincamos las partes del silogismo. Lo que nosotros decimos, hacemos petición de principio, es que el acto de molestia es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque el artículo 14 dice que nadie puede ser molestado en las propiedades de papeles. Ok, y entonces, pues por eso es inconstitucional. No, a ver, tú me estás transcribiendo la Constitución. ¿Por qué es inconstitucional? Pues porque es inconstitucional. No, eso es petición de principio.
Dime, es inconstitucional porque cuando vino el requerimiento fue equivocado por Ay, es que se entiende. No, ni madres. Perdónenme el tecnicismo. No se entiende. El derecho no es de se entiende. A ver, esto no es como examen de secundaria donde reprobaste. Entonces vas con el profesor. Ay, es que quise decir, maestro, maestra, quise decir mis polainas. O dices o no dices. Miren, ni el juez Hércules, que quiere Dworkin, ni el juez Hércules puede saber lo que no se ha dicho, lo que no se ha escrito, ni ese. Eso nomás Diosito. O Diosita, porque a ciencia cierta no sabemos, ¿no? Bueno, entonces, por eso cuando yo les digo, o sea, cuando yo digo esta estructura y alguien está pensando, ay, doctor, pues está bien fácil, pues sí, pero cuando hacemos nuestros modos escritos nos lo brincamos. Es que no está tan fácil en la práctica. A ver, es bien fácil andar en bicicleta, ¿no? Ay, pues te subes y pedaleas así ya. A ver, súbete la primera vez y manos para abajo. No está tan fácil. O sea, ustedes que ya han hecho esto, saben que no está tan fácil. Bueno, ok. Entonces, lo primero, coherencia. Lo segundo, la primera premisa, ¿cuál es la diferencia entre la primera premisa y la segunda? En este ejemplo, pero como en el de Julián. A ver, regresamos a Julián. Ya sé que es una falacia, no me importa. Es lo que me importa. La primera premisa. Los filósofos usan barba. Segunda premisa. Julián usa barba. Vámonos al ejemplo jurídico. Primera premisa. Robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Segunda premisa. Juan se llevó el coche de María sin la autorización de María y sin la autorización de ninguno de sus apoderados. ¿Cuál es la diferencia en estos dos ejemplos entre la primera premisa y la segunda? Adelante, Carolina. La primera premisa es algo general y la Exacto. segunda es Sí, particular. adelante. Lo ha dicho con diáfana claridad y con mucha contundencia. Y es eso. En un silogismo, siempre la primera premisa es la general. Siempre. La primera premisa siempre es la más general. La segunda es la situación concreto particular. Por eso, la primera premisa es los filósofos. ¿Quiénes? Todos los hombres que se dedican a la filosofía. ¿Cuántos? Todos. No sabemos cuántos. No sabemos cuántas personas entran ahí, ¿no? Segunda premisa. Juliano, ya una persona. Estamos hablando de una persona. Vámonos al ejemplo jurídico. Robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. Todo el que haga eso es robo. No están diciendo, este caso específico es robo, este expediente es robo, no, eso es robo, eso es general. Por eso, en la construcción de una sentencia, siempre nuestra primera premisa va a ser una premisa general. Porque en la construcción de un pensamiento, esto nos lo enseña la lógica, o sea, viene de aquí. Siempre la primera premisa es la premisa general. Por eso, por ejemplo, la primera premisa de un silogismo jurídico es una norma, o una regla, o un principio, porque eso es lo general. Bueno, eso lo sabemos desde Introducción al Derecho, ¿no? Las reglas son generales. Los principios, son más generales todavía, ¿no? Son generales. Y la generalidad no es, porque luego decimos, ¿no? ¿Qué es general? Que se le aplica a todo mundo. No, eso no es el general. La generalidad jurídica es que se aplica a cualquier caso, a cualquier hecho de la realidad que caiga en el supuesto, ¿no? Bueno, entonces, la primera premisa siempre es la premisa general. Siempre es la premisa general. Si tú ves una demanda o un escrito de alegatos donde te empiezan a hablar desde lo particular, ahí ya, diría mi abuelito, la marrana torció el rabo, o sea, ya desde ahí empieza a estar mal. Una sentencia bien hecha no empieza por la situación particular. Empieza por cuál es el material jurídico que se va a aplicar. Ahora, esto, si ustedes lo ven, y estoy seguro que lo ven con mucha claridad, nos presenta un gravísimo problema práctico. Sobre todo a partir del asunto Varios 912 de 2010. Porque ahora ningún tribunal en México, y desde luego menos un tribunal electoral, es un tribunal de mera legalidad. Los tribunales todos somos tribunales de constitucionalidad. Y entonces quiero recordar ese acuerdo, asunto Varios 912 de 2010, cuando nos habla de los métodos
más bien de los pasos para hacer el control difuso, ¿no? Y se acuerdan que el primer paso es la interpretación conforme en sentido amplio. ¿Qué es la interpretación conforme en sentido amplio? ¿Qué es? Que se debe considerar para la resolución del caso no solo las disposiciones legales, sino todas las disposiciones, incluso convencionales, y desde luego las constitucionales, aplicables al caso concreto. Entonces, cuando el día de hoy construimos la primera premisa, la premisa mayor, es más complejo que cuando lo hacíamos antes de 2011, antes de la emisión de este criterio y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011. Porque antes de 2011 el criterio de la Corte era, a ver, tribunales locales, jueces locales, ustedes no se hagan bolas, ustedes son solo tribunales de legalidad. ¿Se acuerdan que en el 2000 se le dijo, eso se lo dijo la Corte incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Ustedes son tribunales de legalidad. Nada de que controle constitucionalidad y que Corte Interamericana, no anden con esas cosas. Ustedes aplican la ley. Entonces era muy fácil, es decir, o sea, era más fácil para resolver un asunto que necesitabas tu ley electoral, tu código penal, tu código civil, de las jurisprudencias pertinentes y se acabó. Pero ahora resulta que no. Ahora tengo que tomar en cuenta tratados internacionales. Ahora tengo que tomar en cuenta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Está el caramba, ¿no? Bueno, sí, ya se vuelve mucho más complejo. La premisa mayor, entonces, siempre es la premisa general en cualquier silogismo. Y en un silogismo jurídico, la premisa mayor siempre va a ser una premisa normativa, siempre. La premisa menor es la premisa individual, la que sale de la generalidad y se concentra en el caso o en la persona específica. De nueva cuenta, la premisa menor es Julián no usa barba, ¿no? De nueva cuenta, la premisa menor es Juan se llevó el carro de María sin la autorización ni de María ni de ninguno de sus apoderados. Entonces, ahí es la cuestión de los hechos. ¿Cómo podemos nosotros sostener, lo cual es muy importante para efectos de legitimidad, como ya platiqué en un inicio, cómo podemos sostener, por ejemplo, la corrección de los hechos? Pues a partir de las pruebas, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo se acredita? A ver, señor juez, señora jueza, ¿cómo le convencieron a usted de que se llevó el carro? Pues mire, aquí están los videos del C5, o los videos de las cámaras del lugar, aquí están las declaraciones de los testigos, aquí está la confesional, todo es concorde, ¿no? Aquí están las huellas, no sé, está el peritaje de cómo se abrió la puerta, por un ejemplo. Entonces, no puede haber una afirmación dogmática. Un juez en el Estado o una jueza en el Estado constitucional de derecho actual no puede decir tal cosa sucedió así porque yo digo que sucedió así. No, tiene que dar razones. Y entonces, ¿cuáles son esas razones? Pues se van a desprender de las pruebas, de la apreciación que haga de las pruebas. Diríamos, con mayor mayor precisión técnica, de la interpretación de las pruebas, porque ustedes lo saben, no solo se interpreta el derecho, también se interpretan los hechos, ¿no? Por ejemplo, las pruebas. ¿Cómo se sostiene la corrección de la interpretación, la corrección de la premisa mayor? Pues contrastándola con el documento autoritativo. Si yo digo, robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo, y digo, eso está en el artículo, me voy a inventar el artículo, 220 del Código Penal de la Ciudad de México, José Eduardo o Juan Manuel o Antonio podrían en este momento googlear Código Penal de la Ciudad de México. O podrían, si tienen su Código Penal, tomar su código y leer y decir, ¿sabe qué, doctor? No es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No, porque usted dijo que era en el artículo 320. Y aquí estoy viendo y es en el 404. Ay, entonces mi afirmación no fue correcta. ¿Se fijan cómo se contrasta distinto? Entonces, si un silogismo va a ser verdadero y no una falacia, dependerá de que sea verdad la conclusión. Para que la conclusión sea verdadera, esto debe desprenderse de la verdad de las afirmaciones, o sea, de las premisas que lo sostienen. Como no estamos tratando con ciencias naturales, donde, insisto, solamente se trata de
demostrar que los objetos se caen, sino estamos trabajando con ciencias, antes decían del espíritu o culturales, creo que ahora le decimos ciencias sociales. Entonces, yo tengo que mostrarlo de una manera, o demostrarlo de una manera distinta. ¿Cómo demuestro la corrección de la premisa fáctica? Con los hechos que están acreditados dentro del expediente, con los videos, las deposiciones, los elementos probatorios que se tengan. ¿Cómo demuestro la corrección de mi premisa mayor, o sea, de la premisa normativa? Pues contrastando contra el documento autoritativo, ¿no? Siempre va a haber un documento autoritativo. Ese documento puede ser el Código Penal, o la Ley General de Delitos Electorales, o la Ley General Electoral, o la Constitución de Chihuahua, o un tratado internacional, o una jurisprudencia. En otros sistemas podría ser incluso hasta un tratado dogmático, ¿no? Ahí está la constatación. Ahí, por ejemplo, hubo un debate muy interesante. Bueno, ni siquiera fue debate, unas opiniones entre Lord Devlin y Herbert Hart. Esto se recogió en un libro de Herbert Hart que se llama Derecho y Moral. El suceso es el siguiente. A mediados de los años 60, en Inglaterra, el Reino Unido, se legisla para quitar como delito la homosexualidad. Se quita. Pero entonces es entrevistado Lord Devlin, que era durante la Cámara de los Lores, pero además era un juez de la más alta corte británica, creo que el Consejo Privado del Reino. Tiene un nombre el tribunal más alto británico, no me acuerdo ahorita. Entonces Lord Devlin dice, bueno, es cierto que del Código Penal ya se quitó el delito de homosexualidad, ya no es delito, en el Código Penal. Pero la realidad es que esto atenta, ya saben todo el discurso, ¿no? Atenta contra... Por lo tanto, dice Lord Devlin, atendiendo a los efectos que esa conducta puede tener en la sociedad, y a pesar de que no esté en el Código Penal, un juez puede condenar por homosexualidad. Entonces Herbert Hart brinca y dice, pero tantito, a ver, espérame, no, a ver. Hay una distinción entre moral y derecho. Y una sentencia judicial, estoy resumiendo lo que dice Hart, y obviamente lo dice con mucha mayor brillantez, pero no me voy a poner aquí a leerles el libro, ¿no? Una sentencia se tiene que basar en el derecho, no solo en consideraciones morales. Se tiene que basar en el derecho. Oiga, doctor, entonces usted está diciendo que la moral no juega ningún papel en el derecho. Yo no estoy diciendo eso. Oiga, doctor, usted está diciendo que los jueces o las juezas deben carecer de una moral para resolver asuntos. Yo no estoy diciendo eso, ni Hart. Lo que está diciendo Hart, y que creo que, o sea, que aquí yo estoy tratando de recoger, es que así consideremos que el derecho sea moral positivizada, debe haber un texto autoritativo que es del cual construyamos la premisa mayor. Y ese texto autoritativo debe ser jurídico, ¿no? Es jurídico, no meramente una convicción moral. Claro, podemos hacer una lectura moral del derecho. Es más, yo diría, tenemos que hacer una lectura moral, ética del derecho, estoy de acuerdo. Pero a final de cuentas, tenemos que basarnos en un texto autoritativo. Por eso, me parece, decía Gadamer. Aquí lo tengo a Gadamer. ¿Cómo que no lo tengo? ¿Ya me lo llevé? ¿Cómo está mi Gadamer? Bueno, no me pongo a investigar. Gadamer decía que el derecho, que en el derecho la hermenéutica jurídica se parece mucho a la hermenéutica religiosa, porque nos parecemos en dos cuestiones. Primera, porque servimos para una cuestión práctica. Pensé que lo tenía por aquí, pero no. Servimos para una cuestión práctica. O sea, el derecho sirve para resolver conflictos humanos, la religión sirve para salvar almas, ¿no? Pero además, y es lo que quiero traer a cuento, porque nos basamos en textos autoritativos, ¿no? Un mulá musulmán se basa en ¿qué? En el Corán, que es su texto autoritativo. Un rabino, ¿en qué se basa? En la Torá. Un sacerdote. Gracias, Amanda, en un segundito, no me bajes la manita y con gusto ahorita ya estamos llegando y te doy la palabra. Un sacerdote o un pastor, ¿en qué se basa? En la Biblia. ¿Nosotros en qué nos basamos? Pues en la Constitución o en el tratado o en la jurisprudencia, ¿no?
No podemos basarnos solamente en convicciones morales. Entonces, siempre en el texto siempre en la premisa mayor, que es la premisa general, la premisa normativa, tenemos que apelar a algo que sea derecho. No solamente que sea una convicción moral, sino que sea derecho. Esto es muy claro, creo, lo será para ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos. ¿Qué puede limitar a un derecho humano? Otro derecho humano. No una convicción, no una creencia, no lo que me dijo mi tía, que manda piolines en el chat de la familia, sino otro derecho humano. Entonces, recapitulando lo que hemos dicho hasta aquí, la estructura de una sentencia, en buena medida, en la parte argumentativa, va a ser una estructura de silogismo. Una sentencia tiene básicamente, digamos, estas partes, ¿no? Una introducción, donde viene la exposición de los hechos, el resultado, la argumentación y la resolución. La argumentación es la que va a tener una estructura. Bueno, esto me lo quiero brincar. Aquí está. Vamos a encontrar esta estructura de lógica interna. La argumentación, que son las que encontramos en los considerandos, ustedes lo saben, normalmente se construyen bajo la forma de un silogismo. No, es la forma en la que se construyen. Ahora, esto no porque nos encontremos en una cuestión de lógica formal, sino porque nos encontramos aplicando esta estructura que nosotros hemos venido planteando hasta aquí. No es lógica formal porque tampoco es lógica matemática y porque desde luego nosotros trabajamos con probabilidades, con posibilidades, con contextos. O sea, no es 1 más 1, es algo mucho más complejo y más difícil. Entonces, pero lo que es relevante es que el aspecto estructural, pues es ese. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí en esta sesión introductoria en cuanto a mi peroración, para que pasemos más bien a las reflexiones, los comentarios, y en su caso, si puedo ofrecer respuestas que ustedes quieran. Tenemos en primer lugar a Amanda y después a Carolina. Entonces, Amanda, te escuchamos, adelante. Gracias. ¿Se me escuchan? Sí. Ay, perdón, es que luego hay esta computadora hace cosas raras. Me quedé pensando, profesor, porque iniciamos también la clase hablando sobre la interpretación del derecho, ¿no? Y que hay que interpretarlo. Entonces, si nuestra primera premisa es básicamente la base legal, ¿no? O la norma jurídica, hacerlo así, pues sí tendría que ser, ¿no? La norma jurídica. La segunda premisa pudiera ser la interpretación que se le va a dar al derecho y luego los hechos, o sería la segunda los hechos y luego la interpretación de la norma y luego la adecuación. Digo, es que, perdón, gracias. Continúa. Sí, no, nada más como un orden ideal, ¿no? Porque sabemos que puede variar, ¿no? La primera, que es el derecho, siempre tiene un componente interpretativo. O sea, aunque transcribamos el artículo de una ley, siempre va a haber algún ejercicio de interpretación, siempre. Porque interpretar es asignar sentido a las palabras. Y de repente alguien de aquí podría pensar, ay doctor, pero hay casos donde no hay que interpretar, ¿no? Y yo diría, sí, pero son poquitos. La verdad es que son poquitos. Más en cuestiones constitucionales, ¿no? Más en cuestiones electorales. Pero aún en supuestos donde todo parece muy claro, se requiere una interpretación. Voy a poner un ejemplo. A ver, bueno, pero para responderte primero. La premisa normativa es el derecho, pero es bajo o sea, el derecho que nosotros al hacer la sentencia ya leímos. Entonces, es el derecho pasado por nuestros lentes. No es el simple código, la simple constitución o la simple jurisprudencia. Es nuestra lectura de eso. Entonces, siempre pasa por el tamiz de la interpretación. Siempre pasa por el tamiz de la interpretación. Entonces, esto funciona necesariamente de esa manera. Voy a ponerlo con un ejemplo que creo que puede ser más o menos ilustrativo. Ya ven que hay muchos lugares donde se construyen privadas, ¿no? Entonces la gente dice muy elegantemente, no, es que yo no vivo en cualquier calle, yo vivo en una privada. No son más que vecindades modernas, pero se nos venden así, ¿no? Y entonces, en la privada está la reja de entrada, ¿no? Y en la reja de entrada ponen un letrero casi siempre que dice, prohibida la entrada a toda persona ajena a la privada, ¿no? Porque es lo que te venden, la privacidad. Entonces, parece una regla que no requiere interpretación. Pero es que está muy sencillo. Toda persona que no vive en la privada no tiene por qué entrar.
Entonces, persona que no vive en la privada es ajena y no debe de entrar. Yo esto me di cuenta porque yo vivía en una privada y en una reunión de condóminos pasó lo siguiente. Una señora se enojó mucho y estaba ahí alegando porque había entrado una cacahuatera a la privada. Una señora que vendía cacahuates. ¿Cómo es posible que dejaron entrar una cacahuatera? Bueno, uno puede decir, la señora que vende cacahuates no tenía por qué dejarla entrar porque es ajena a la privada. Es el caso claro de la que no debe de entrar. Hay un caso claro de que sí debe de entrar. Si José Eduardo vive allí, José Eduardo puede entrar. O sea, no hay ninguna duda, ¿no? El caso claro y el caso claro de que no se cumple la regla y el caso claro de que sí se cumple la regla. Me parece que hasta ahí parece que no muy bien. Bueno, pero ahora viene la bronca. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los paramédicos de la ambulancia? ¿Pueden o no pueden entrar? Ay, doctor, pues es obvio, sí pueden entrar. No, perdón, no es obvio. El letrero dice personas ajenas, los paramédicos son ajenos. Bueno, pero es que hay que entender que alguien está enfermo y tiene que... Ah, ok, entonces la regla puede ceder frente a otros intereses jurídicos tutelados más importantes como el derecho a la salud, ¿verdad? Bueno, sí, pero se entiende. No, ni más que se entiende. Ya estamos haciendo una interpretación de una regla que parecía muy sencilla. Vamos a poner otro ejemplo. La actuaria o el actuario que va con el abogado o la abogada a embargar. ¿Puedo o no puede entrar? Ah, pues no, pues está incómoda, ¿no? Pues ¿cómo no va a entrar? No, perdón, ese puede entrar, porque tiene una orden judicial. Claro que puede entrar, aunque sea un ajeno. Ahora, hagan entender esto a los policías de caseta y a los presidentes y presidentas de condóminos, es otra cosa. Los CAES, ¿no? Los CAES cuando viene la elección, ¿qué broncas tienen con las privadas? Ahora, es que no pueden entrar porque son ajenos. Espérenme, pero están cumpliendo un mandato constitucional. Constitucional. Porque tú tienes, es una obligación como ciudadano, si te toca, es una obligación constitucional. Olvídate de un orden de un juez, es una obligación constitucional. Bueno, si no los convenzo, más aún, estos compañeros o compañeras que andan los fines de semana llevando la buena nueva, llevando la buena noticia. No, doctor, pues esos no pueden entrar. Ah, al de arriba. Le estás diciendo que sus enviados no pueden entrar porque son ajenos a la privada. Órale, pues, nomás te recuerdo una cosa. El día del juicio final no vas a tener abogado y no es suspensión. Es como materia electoral, no es suspensión, papá. Vele midiendo. Lo que estoy tratando de mostrar en base al atinado comentario de Amanda es que aún las reglas que parecen tan claras que no requieren interpretación, depende del contexto, porque dependiendo del contexto puede ser que requieran interpretación. Muchas gracias, Amanda. Carolina, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí lo importante, bueno, lo que rescato es que el silogismo aristotélico nos permite en un primer momento ordenar el pensamiento. Digo, no es todo, es la base de, porque podríamos hacer silogismos que pudieran ser afirmativos, ¿no? Pero cuya interpretación puede ser negativa para una sociedad o estar en contra de las leyes para una sociedad y nos permite corregir esas normas o esas leyes que no se adecúan. Un ejemplo muy burdo, a lo mejor, que se me viene en este momento, es podríamos decir, las personas homosexuales deben ser juzgadas por la ley, ¿no? Juan es una persona homosexual, por lo tanto, Juan debe ser juzgado por la ley. A la luz de un silogismo aristotélico, pues podría ser, porque digo, todavía faltan muchas situaciones de congruencia en mi silogismo, pero podría ser afirmativo, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos que tal vez no se adecue a una sociedad o a un estado. Entonces, y bueno, ya después de ahí se vienen todos los demás filósofos que veremos a lo largo del curso, pero es un primer acercamiento para definir si está congruente, coherente, consistente también el pensamiento de quien lo está expresando. Muchas gracias, Carolina. Y antes de pasar con Antonio, es que incluso la propia norma puede ser objeto de duda, ¿no? Cuando hacemos control constitucional. Pensemos en el ejemplo, que un código penal en México prohibiera la homosexualidad o la penara con una situación delictuosa, ¿no? Entonces esto se lleva a una acción de inconstitucionalidad.
Entonces, la premisa mayor, a ver, me van a decir, pero es que entonces, ¿cuál va a ser la premisa mayor? Si estamos hablando de leyes, siempre la premisa, cuando tú juzgas la constitucionalidad de una ley, ¿cuál va a ser la premisa mayor? La Constitución o la convencionalidad. ¿Qué es más general? ¿La Constitución o la ley? La Constitución. ¿La convención o la ley? La convención. Entonces, siempre la norma general va a ser la primera premisa. La primera premisa va a ser que la Constitución nos permite el derecho a la libre configuración de la personalidad, lo cual implica la orientación sexual. El Código Penal de X estado establece como pena como delito de la homosexualidad. La conclusión, podemos más o menos construirla aquí rápidamente, sería: tal código penal es inconstitucional en virtud de que limita la libre configuración de la personalidad. Ahí está, ¿no? Entonces sí, desde luego. Muchas gracias, Carolina. Antonio, adelante. Sí, gracias, doctor. Nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que tratas un tema muy, muy interesante, sobre todo los múltiples debates que Hart tuvo a lo largo de su gran carrera, de su gran aportación. Y bueno, por si fuera poco, quisiera referirme a este texto que muchos le llaman documento incómodo, algunos dicen que hasta apócrifo, el postscript al concepto de derecho. Tú sabes, mi estimado doctor, que pues también es un texto muy, muy polémico, ¿no? Que muchos dicen que, pues sí, Hart lo escribió, digamos, como un borrador que no sacó a la luz formalmente y que no fue debatido, pero bueno, ya muchos dicen que, como bien dices, y bueno, y eso sí lo dice en el concepto de derecho, que el derecho tiene una especie de penumbra, ¿no? Un ámbito de penumbra ante lo complejo que son los casos, y bueno, pone el caso de la prohibición de introducir vehículos en el parque, y pues bueno, un monopatín o un patín del diablo va a ser vehículo, también una bicicleta, o hasta dónde puedes considerar que ese vehículo tiene las características de peligrosidad para los paseantes, ¿no? Como para los niños que están jugando. Entonces, ya de por sí el derecho es complejo, es problemático. Se adhiere el tema de que en este escrito Hart, y hablabas del tema bastante interesante con Devlin, ¿no? El tema de la sanción moral, habla de que el derecho puede tener un mínimo de moral o un mínimo de derecho natural, por decirlo así. Entonces, digo, creo yo que esto ya viene a adicionar cuestiones ya también complicadas de aceptar que el derecho positivo tiene un mínimo de derecho natural o un mínimo de moralidad, pero también, pues nosotros no podemos decir, y bueno, esto lo dice Andrés Ollero, ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, no, pues nomás dice, no, pues solamente hay un derecho positivo. O sea, no podemos decir que exista un derecho alternativo, ¿no? Porque pues solamente a través de un derecho positivo podemos sancionar. Que ese derecho positivo tenga elementos morales, pues bueno, entramos en el debate de la ponderación, entre dos principios, entre el debate del neoconstitucionalismo, o en el debate, y esa sería mi pregunta, doctor, si podemos llegar a aceptar que el derecho tiene este mínimo de moralidad, o que ya, digamos, los positivistas duros, digamos que ya, por decirlo así, ya no existen, sino que ya hay una especie de positivismo blando, ¿no? O positivismo incluyente, como diría, ¿no? Positivismo incluyente, que el derecho tiene un mínimo de moralidad, pero pues no hay otro derecho alternativo, un derecho ahí raro, a través del cual se puedan sancionar conductas, ¿no? Como el caso de los delitos, ¿no? Del que hablas. Muchas gracias por la respuesta, doctor.
Gracias, Antonio. Es una espléndida pregunta porque obliga a un posicionamiento epistemológico, lo cual a mí me parece que es muy importante. Y yo tendría que responder desde mí, ¿no? Y yo diría, yo me reconozco como un positivista hartiano. Yo soy hartiano, porque sobre todo por el tema de la regla última de reconocimiento, ¿no? Que permite la introducción de elementos pues, de la observación de la realidad social y criterios morales o los contenidos mínimos del derecho natural. Yo ahí es donde me aparto de Kelsen, ¿no? Claro, que tema que a Kelsen debe tener muy preocupado que yo no lo siga, pero me parece que la explicación de Hart es una explicación mucho más cercana a la realidad. Yo no sé si perfecta, pero sí mucho más cercana a la realidad. Y claro, el derecho yo creo que tiene esos mínimos. O sea, la forma en la que hemos ido construyendo la noción de derechos humanos o de derechos fundamentales, me parece que juega en ese sentido, ¿no? Entonces sí, yo iría por ese lado, ¿no? Probablemente para identificar qué es derecho, pero también para modular la interpretación del derecho. Si me permites, vamos con Laura y regresamos contigo, Antonio. Adelante, Laura. No, digo, después de aquí, de la exposición del compañero, ya me cayó mi boca. Nada más quería primero saludarte, doctor, qué gusto volverte a encontrar en un Diplodocus, pero además, para pedirte tu presentación, porque siempre son muy agradables para complementar el estudio personal. ¿Pedirme qué, perdón? La presentación. Ah. Porque siempre es como para ir articulando ya lo que vamos anotando. Sí, entiendo que está ahí en el módulo, ¿eh? Ya ven que tenemos el apartado de materiales, y entiendo que ahí está ya la presentación. Ok, gracias. No, de qué, con gusto. Regresamos contigo, Antonio. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, doctor, lo definiste muy bien, la regla de reconocimiento, o sea, hay elementos necesarios que se deben de tomar en consideración y sobre todo, digo, ya como esto lo dice, yo creo que Juan Antonio García Amado en su debate con Atienza, lo dice, ¿no? Pues es que actualmente quien diga que solo está el método de subsunción en el derecho, pues no es cierto, o sea, ya ningún positivista va a aceptar eso, ¿verdad? De que solamente a través del procedimiento formal de subsunción lógica el positivismo sea el único método, pues no, esa idea ya está rebasada, ¿no? Y Hart creo que lo ha dicho muy bien, de que pues si no se trata de construir un espantapájaros, ¿no? Le pones elementos al positivismo jurídico, los que tú quieras, y ese es el que atacas, ¿no? O un cajón desastre, ¿no? Le estableces ciertas propiedades a ese tipo de positivismo jurídico y pues lo vas a destruir, ¿no? No, realmente yo creo que ya no hay ningún positivista que diga que la subsunción lógica, ¿no? El típico de si X es igual a A, luego entonces es B, ¿no? O sea, creo que ya esto ya está superado, ¿no? Digamos, el positivismo decimonónico. Y sí, advierto, sí, como bien lo dices en Hart, pues yo creo, o sea, aceptar estos elementos mínimos de derecho natural, que sí evolucionó bastante el derecho. Y pues bueno, desde mi punto de vista, pues bueno, Hart sí viene digamos, a dar un giro copernicano en el debate entre positivismo y derecho natural, y entre derecho y moral. Sí, ese sería. Gracias. Yo no quisiera sumar algo que tú ya muy claramente explicaste, pero sí, sin afán de convertirme en una especie de Pedrito Sola el positivismo, hay cosas bien interesantes, porque ustedes recuerdan que Herbert Hart de formación era filósofo, y Herbert Hart trabajó en el famoso Bletchley Park, o sea, en el espionaje británico de la Segunda Guerra Mundial, pero fue algo que compartió con otras figuras muy interesantes, por ejemplo, el juez, el justice americano Lewis Powell, que fue justice de la Corte Americana, interesantísimo porque él también trabajó en el espionaje, pero además algo muy interesante esto de Lewis Powell, porque él trabajó en el espionaje americano en la Segunda Guerra Mundial y fue también jugador profesional de fútbol americano. O sea, imagínate un ministro de la Corte que lo mismo te puede taclear, que te puede pinchar un teléfono, te puede espiar o te puede dictar una sentencia. Eso sí eran juristas completos, ¿no? Y pues un poco con lo mismo con Hart, o sea, lo mismo
le entraba ahí al espionaje, o sea, no era James Bond, pero le entraba al espionaje que te podía desarrollar este tipo de situaciones. Bueno, yo quisiera dejarlo aquí, tenemos ya el tiempo. Sé que quedan muchas dudas, lo entiendo, porque esto es nada más la introducción al diplomado, o sea, van ustedes ahí profundizando ya en varias otras cosas. Este es meramente introductorio. Yo les deseo no solamente un espléndido año, que esté lleno sobre todo de tranquilidad, de salud, de trabajo. Ya lo demás vendrá por añadidura, o si no viene, miren, que tengamos eso ya la libramos. Y que culminen muy exitosamente su diplomado, seguramente nos seguiremos viendo por aquí. Les deseo muy buen día, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Saludos.